Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer el compartir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Una palabra que nos va a ayudar mucho a edificar nuestra vida espiritual y saber de que en la vida hay muchos factores, y más en la cristiana, que hay que superar. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el abandono espiritual y físico. Hoy vamos a aprender lo que es la soledad del creyente. En la vida hay momentos que nosotros estamos, como dice, hay momentos especiales, como la canción que cantamos hace un rato, donde estamos en un medio de un público, donde están o estuvimos en medio de multitudes, donde todos confesamos la misma fe, donde las oraciones, cantos, predicación y cena del Señor, ofrenda, fue un banquete espiritual donde se tuvo una adoración tan linda que todos salieron edificados hasta que llegó un día de abandono y distribución, de desesperanza, donde nos quedamos solos al frente de la prueba, al frente del león rugiente que quiere devorarnos. El abandono en la prueba es algo que sucede en la vida del cristiano. Eh, Llega un día de abandono y desilusión. A veces no tienes a tus padres, tu familia, a tus hermanos en Cristo, tus amigos, y una soledad que invade tu corazón, porque no tiene en quien te puedes amparar en tu fe lo necesitas, cuando más lo necesitas. Es algo que no estamos exentos de vivir esa vida de abandono, el abandono en la prueba. Y es algo que le sucedieron tanto a nuestro Señor Jesucristo como al apóstol Pablo, de vivir este abandono y de sentirse que no tenía en quien poder mandarle un mensaje a su hermano, en quien poder ampararse, sino que estaba ahí llamando a como pueda a alguien para poder cumplir con su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo fue abandonado no por él, sino por cargar nuestro pecado, por cargar nuestra culpa. Pablo también fue abandonado, pero miremos un poco del abandono de miremos a Jesús cuando se encontraba primero en medio de multitud. Miramos a Jesús en medio de multitud cuando en primera de Juan, en el libro de Evangelio San Juan, capítulo 6, Juan 6, 2, capítulo 6, versículo 2 dice, y una gran multitud lo seguía, porque veían las señales que hacía en los enfermos. A Jesús lo seguían porque hacía señales y porque él curaba. Y era una gran multitud que me imagino que Jesús miraba que estaba cumpliendo su ministerio y se sentía quizás, o la gente que lo seguía se sentía bien porque comían un buen banquete espiritual. Pero llegó, también miramos al apóstol Pablo, que un gran siervo de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en carne este abandono también, pero también estuvo en medio de multitudes. Pablo en medio del Arépago, en Hechos 17, 22, Hechos 17, 22. Dice Hechos 17, 22. Pablo se puso entonces ¿en medio de qué? En medio de la multitud. Pablo se puso entonces en medio del Arépago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. Aquí miramos a Pablo en medio de una gran multitud de todo un pueblo de Atenas, ante un tribunal, predicando con gran poder el evangelio. Pero también
podemos ver estos hombres, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo también abandonado, quedando solo, a tal grado que hasta los mismos discípulos que andaban con él le dieron la espalda. Jesús clamó a gran voz en Mateo 27:46, Mateo 27:46. Dice el 46. Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz y decía, Elí, Elí, lema sabatani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otra versión dice, ¿por qué me has abandonado? Y es que Jesús fue abandonado aún hasta por el Padre, porque él, siendo un hombre de bendición, se convirtió en un hombre de maldición, porque cargaba nuestras culpas, cargaba todo el pecado del mundo para clavarlo en la cruz. Ese abandono donde miramos a Jesús clavado en la cruz, abandono rotundamente por cargar nuestro pecado, miramos que las personas que podían ayudarle más bien andaban huyendo para no ser apresados en ese momento, escondiéndose. Y quienes podían ver más bien le escarnecían y celebraban más bien el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo porque lo tenían como un impostor, cuando por él es que venía a salvar y a morir por su pueblo. Pablo y Jesús estuvieron en medio de multitudes, pero también estuvieron en medio de la soledad. Después de estar compartiendo con multitudes, todos se dejan abandonados. El apóstol Pablo, mientras colocaba su cabeza para ser decapitado, él decía en segunda de Timoteo 4:7-8. Segunda de Timoteo, versículo 4, el 7 y el 8 dice este gran hombre de fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas fueron las palabras de nuestro querido hermano Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, porque él estaba preparado ya para ser sacrificado. Él lo sabía que en este momento era el momento crucial donde él ya estaba viviendo su último día en esta tierra. Pero él estaba seguro que recibía esta corona, al igual que nosotros debemos de estar seguros. El apóstol Pablo, mientras colocaba su cabeza para ser decapitado, fue un hombre que se mantuvo fiel, aún en la soledad, sin estar presente alguien en quien ampararse. Creo que nosotros al compartir la fe dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no estamos exentos o librados del abandono al momento de la prueba. Nos abandonan amigos que nos abandonan hay amigos que nos abandonan por ya no compartir sus costumbres. Hermanos que regresan y prefieren el mundo, como Demas, capítulo 9 de segunda de Timoteo. ¿Qué hizo Demas con el apóstol Pablo? 9 y 10. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha abandonado, desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica.
Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo lo estaban abandonando en el momento más crucial, en el momento de la prueba, en el momento que estaba frente a la boca del león. Este hombre realmente es un ejemplo. Por eso él fue capaz de decir, al igual que nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo nos dijo, imitadores de mí, y Pablo también, imítenme a mí, dice, porque eran hombres de fe, hombres que estaban totalmente dedicados al ministerio que Dios les había encargado. Hermanos que prefieren el mundo como vemos. Y es que muchas personas con las que hemos contado dentro de la iglesia, algunos regresan al mundo, otros no se toman la fe en Cristo muy en serio. Y, y eso fue lo que pasó con Crescente y Tito. Crescente había abandonado al apóstol Pablo también. Tito creo que ya había hecho el trabajo en Creta y se fue a Dalmacia. Y otros que quieren dañarnos. Hay personas que quieren dañarnos también en nuestra fe, como el que quería dañar al apóstol Pablo en el capítulo 14. Alejandro el calderero me ha causado mucho daño, que el Señor le pague conforme a su hecho. Este Alejandro, que se dedicaba, yo creo, a hacer cosas de hierro, trabajo artesanos de estructura metálica, eh, se había encargado de estar dañando más al apóstol Pablo mientras él se encontraba solo dentro de esa cárcel en Roma. Él escribe a Timoteo porque quizás el apóstol Pablo, que tenía la esperanza de que Demas se quedara con él, y que el papel que le tocó a Timoteo posiblemente le tocaba a Demas, pero Demas lo abandonó prefiriendo más el mundo. El abandono, mi hermano, va a llegar en cualquier momento, o nos está llegando en este momento posiblemente, porque hay miles de hermanos en la iglesia de Cristo que quizás no están recibiendo el alimento espiritual en estos días por el confinamiento. Están abandonados, quizás algunos enfermos y sin poderlos ir a ver. Y hay tanta crisis espiritual que más de algunos ya han decidido regresar al mundo como Demas por esta crisis que estamos enfrentando en estos días. Pero el abandono, mis queridos hermanos y amados, no se toma en cuenta cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado. En segunda de Timoteo capítulo 4, 16 nos dice el apóstol Pablo aquí: en mi primer defensa nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron, me desampararon. Espero que no les sea tomada en cuenta. El apóstol Pablo quería que Dios no les tomara en cuenta este abandono que habían hecho con él, cuando él dedicó toda su vida al servicio de la obra en cuerpo, alma, y con el amor que le tenía a Cristo, que llevaba las marcas en su cuerpo cuando recibía esas grandes pruebas, latigazos, cárcel. El apóstol Pablo se dice que cuando llegaba a una ciudad no le decía cómo es el hotel ahí, sino que cómo era la cárcel. Pero él cumplía con el deber que Dios le había encomendado. De dónde el apóstol Pablo tomó esta frase que se encarnó en su interior, en su sentir, no le sea tomada en cuenta? Fue en esta frase que la hizo suya el apóstol Pablo en este libro de Timoteo, viene de cuando él miró a Esteban apedrada, cuando en Hechos capítulo 7, versículo 60, dice que el apóstol Pablo
él cargó las vestiduras de Esteban y miró todo y estaba de acuerdo con eso. Pero Esteban, ¿qué dijo cuando ya iba a ser muerto a pedrada en esta lectura? Hechos 6, Hechos 7, capítulo 60, Hechos capítulo 7, versículo 60. Bueno, ahí lo tienen, donde Esteban dijo que no le fuera a tomar en cuenta ese pecado de, de los que estaban apedrándolo ese día a Esteban. Esteban estaba de rodillas y oró y pidió algo inesperado. ¿Por qué pidió algo inesperado Esteban? Porque imagínese a usted que lo estén castigando, que le estén dando pedradas. Por lo general, en aquel entonces, cuando la gente iba a ser crucificada, lo que hacían era escupir de su boca maldiciones, pero Esteban, el siervo Esteban más bien dijo, perdónale, no les tome en cuenta este pecado. De ahí le quedó esta frase grabada en su interior al apóstol Pablo, que en ese entonces era un joven. El apóstol Pablo se impregnó esta frase en la mente, tanto que se encargó en su sentir, y aunque estaba ahí solo, abandonado, quería que no se le tomara en cuenta ese, ese, ese hecho de sus hermanos que lo habían abandonado en ese momento. Es como decir, algunos, algunos son intruchados. Cuando a uno no le, cuando a uno o uno tiene esa postura de decirle a alguien que no se les tome en cuenta, es que mucha gente actúan por ser intruchados, porque no conocen o ignoran y no saben lo que hacen, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no lo dijo así, no se les tome en cuenta. Como Jesús tenía el poder de perdonar pecado, entonces Jesús era Dios y tenía esa autoridad para perdonar pecado. En Lucas 23:34 dijo él, no les tome en cuenta. Lucas capítulo 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartir entre ellos sus vestidos. Jesús no dijo, no les tomen en cuenta, sino que dijo, perdónenlos, porque no saben lo que hacen. Y es que mucha gente entuchadita hacen cosas malas, pero no saben que están dañando su relación con Dios. No sabe que están dañando a un siervo de Dios. Como Jesús era un hombre de perdón aún cuando estaba sufriendo en la cruz. Él no toma en cuenta, para nosotros también debe ser un sentir. Para nosotros debe ser un sentir el no tomar en cuenta cuando nos sintamos abandonados. El abandono, Dios siempre está a tu lado y es lo que nos llena nuestra vida. Que aunque estemos solos, Dios siempre está a tu lado. En 2 Timoteo 4:17, siempre seguimos con la lectura un poquito más adelante. Pero el Señor sí estuvo a mi lado, dice el apóstol Pablo, y me dio fuerza para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones lo oyeran. Así fui librado de la boca del león. El apóstol Pablo estaba consciente de que, como decía más hace un rato, tú estás aquí, que Dios estaba al lado de él dándole fuerza. El Señor está al lado de uno para darle fuerza, como se la dio a José 1:9. ¿Qué dice José 1:9? Esfuérzate y sé valiente
Si yo soy tu Dios, vamos a leerlo para leerlo porque realmente hay muchas versiones que lo dicen diferente. Josué 1:9 dice, escucha lo que te mando y esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor, tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Esta palabra también se le había quedado impregnada al apóstol Pablo y también a nosotros debería de quedársenos impregnada cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos solo espiritualmente o físicamente. Aunque todos te dejen desamparado, Él te fortalecerá. Encontramos fuerza en la palabra de Dios, Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo porque Dios es mi fortaleza. Él recoge los pedazos de nuestra vida cuando estamos solos o cuando nos ha dejado un familiar por su descenso. Pablo no estaba solo, no solo porque los que andaban con él lo habían dejado solo en esta casa, sino que porque muchos de los que compartían su fe habían muerto ya en ese momento, ya habían. Pero Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Es algo que nos llena nuestra vida. El apóstol Pablo soportó el abandono porque tenía esta fuerza que le libraba de la boca de león. Nosotros también deberíamos de echar mano de esta fuerza espiritual para ser librados de la boca del león. A veces cuando nos sentimos abandonados en medio de los problemas, algunos desisten y dejan sus ministerios, su creencia y su fe, porque ignoran que el Señor está a tu lado, dando fuerza. A veces nos preguntamos ahí qué pasó con Demas. Estaba por ganar, pero cuando estaba por ganar, le dio la espalda al apóstol Pablo abandonándolo en esa cárcel. Tito, Crescente. Y él tuvo que llamar al siervo Timoteo que estaba lejos de él. Y le dice, procura venir pronto, porque estoy próximo a ser sacrificado. El apóstol Pablo era un hombre de fe, un siervo digno de llamarse cristiano, porque llevaba la palabra en la mente, en el corazón y en su cuerpo. Él la vivía continuamente. A veces cuando nos sentimos abandonados en medio de los problemas, desistimos nosotros o desistimos en el ministerio de la fe que Dios nos ha encomendado. Siempre hay que decirle a nuestro Dios, líbranos de hacer obras malas cuando nos sintamos un poco abandonados. Presérvanos para su reino celestial. Eso lo dijo el apóstol Pablo, que él estaba preservado. Dice el 18, capítulo 2 Timoteo 4, versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala. Tenemos que tener esa fe de que Dios nos libra de todo mal. Y me preservará para su reino celestial. Una pregunta, ¿tú crees que Dios nos está preservando para su reino celestial? Pues es obvio que seguimos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos preservará, nos librará del mal, y por eso es que debemos de darle a Él la gloria por los siglos de los siglos, como se la dio nuestra apóstol Pablo. Concluimos, hermanos, el día que sienta abandono, solo en sus pruebas, quizás enfermo en un hospital o en su hogar, o lejos de quienes solían adorar juntos para edificar, no lo tome en cuenta, mi hermano, porque el Señor está a tu lado. El generar, el generar fuerza, como si fuera una ley. Generar fuerza a través de nuestro Dios. Parece que el abandono fuera una ley, pero es algo que ocurre en nuestra vida, porque las personas están en sus afanes, en sus misterios,
Y el apóstol Pablo también lo hizo. En alguna ocasión abandonó a algunos hermanos enfermos porque él tenía que cumplir con su ministerio, porque el Señor tenía que cumplirle al Señor. El Señor está a tu lado. En general, como si fuera una ley, el abandono a nuestros hermanos por circunstancias de la vida, pero hay que pedir a Dios de que libre de obras malas, es decir, proferir juicio ante alguien que nos abandona. Como imitadores de Cristo que recibió maltrato. El Cristo recibió maltrato, insultos, golpes, y el apóstol Pablo que llevaba las marcas del Señor en su cuerpo, tanto los látigos como el abandono, perdonó o perdonaron y pidieron al Padre que no se les tomara en cuenta. Así que mis queridos hermanos y todos los que escuchen este mensaje, el abandono espiritual o físico es algo que ocurre en nuestra vida, aun cuando estuvimos adorando a nuestro Dios en grandes multitudes y sentimos ese refrigerio celestial en nuestras iglesias, pues debemos de estar preparados con esa fuerza y esa fortaleza que Dios nos da. Que Dios me les bendiga. Amén, mi hermano. Bueno, hermano, grata palabra de nuestro hermano, inspirado por la palabra de nuestro Dios. Y bueno, le pido al hermano Lester que nos despida en este servicio de oración, una oración final. Hermano Lester, por favor. Amén. Oramos. Gracias, Dios, por haber compartido, Señor, de tu palabra en este momento, Señor, por aprender de tu palabra, por cantar, Señor, por leer, Señor, la Biblia y por todo lo que hemos hecho en esta mañana. Te damos gracias y en este momento, Señor, te pedimos también por los enfermos, Señor, que les des la sanidad, Señor, les ayudes por todos los que tienen este virus, Señor, que ya se acabe también. Te pedimos que haya una vacuna, Señor, para que podamos, Señor, vivir normalmente de nuevo. También te pedimos por todo lo que está en este momento, Señor, también, Señor, escuchando tu palabra, que también les ayudes a ellos y nos cuides en esta semana, Señor, que también nos llene de muchas bendiciones y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Bueno, hermano, hemos